Buenas tardes, apreciado público. Mi nombre es Jorge Enrique Núñez, profesor de Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela y abogado en libre ejercicio en materia penal. El objeto de la conferencia del día de hoy es conversar sobre el régimen jurídico de la extinción de dominio en Venezuela. Básicamente, tenemos como objeto de estudio la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, publicada en Gaceta Oficial el 28 de abril del año 2023. Es decir, estamos en presencia de un cuerpo normativo joven, que poco a poco irá desarrollándose por conducto de la jurisprudencia. Bien, a título de introducción, debo señalar que la extinción de dominio es un instituto latinoamericano, es una institución latinoamericana. Em, Básicamente fue desarrollada en Colombia en la década de los años 30. Sin embargo, Colombia ha ido desarrollando este instituto a través de su jurisprudencia, fundamentalmente su jurisprudencia constitucional, y actualmente tiene un código de extinción de dominio. Otros países de nuestra región, como México, Panamá, El Salvador, también cuentan con instrumentos normativos en esta materia de extinción de dominio. Bien, al respecto, debo señalar que la extinción de dominio está dirigida contra bienes de origen o destinación ilícita. Es una acción que no tiene por finalidad perseguir personas. Es una acción que tiene por finalidad perseguir bienes. Por eso es que un sector de la doctrina la califica como o la caracteriza como una actio in rem. Asimismo, debo señalar que estamos en presencia de un mecanismo jurídico novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca fundamentalmente sobre bienes adquiridos de modo ilícito o destinados a actividades ilícitas. Es decir, estamos hablando de bienes que constituyen riquezas derivadas de la actividad criminal, si lo podemos decir de esa manera. Su finalidad no es punitiva. Su finalidad no es punitiva. Su finalidad es encarecer los costos de la actividad criminosa. Por eso autores, por ejemplo, como Emilio Urbina, han señalado que la extinción de dominio busca encarecer los costos delictuales, afectando directamente el patrimonio del delincuente o de sus cómplices o de los que cooperen con él, de modo tal que se le haga excesivamente onerosa la actividad criminal y por tanto que deseche toda pretensión de continuar en la misma a efectos de obtener beneficios económicos. En pocas palabras, la extinción de dominio busca atacar el bolsillo del criminal, no su libertad, sino su bolsillo. A ver, porque puede darse el fenómeno, y se da, que en estas estructuras criminales, el delincuente es llevado a la cárcel, cumple una pena y luego sale del centro penitenciario y sigue delinquiendo. Es más que cuestionable esa finalidad de la pena de reinsertar en la sociedad al delincuente. Ya esto estudios criminológicos y sociológicos lo han acreditado. O prevenir la comisión de delitos. La pena no previene nada y no reinserta a nadie. El criminal, una vez que sale de la cárcel, seguirá delinquiendo. Se ha demostrado que la pura fórmula efectiva para prevenir este tipo de actividades no es la pena, sino es atacar su bolsillo.
¿Cómo? A través de la extinción de dominio. Encarecer los costos criminales. Bien, ¿cuál es la premisa metodológica de la extinción de dominio, de todo este sistema que está en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Su premisa metodológica es que todos los bienes adquiridos ilícitamente no consolidan el derecho de propiedad, no adquieren legitimidad y por tanto no pueden gozar de protección constitucional. Es decir, no están amparados por el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque se entiende que un bien, una cosa obtenida de actividades ilícitas o que sean productos de actividades ilícitas u obtenidas con dinero proveniente de actividades ilícitas, no pueden consolidar el derecho de propiedad y por tanto los atributos de este último, que son el uso, goce y disposición, no pueden materializarse. En consecuencia, no puede gozar de protección constitucional ni legal. Bien, ya hemos hecho esta introducción a lo que vamos a analizar a continuación. Quiero referirme al objeto de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. En el artículo 1 está muy claro este punto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Básicamente es establecer mecanismos para la identificación, localización y recuperación de bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas, así como la extinción de los derechos y atributos del derecho de propiedad o del dominio sobre estos bienes, sin contraprestación alguna y mediante sentencia definitivamente firme. Aquí la ley es muy clara en cuál es el objeto de o la finalidad de lo que se busca con este instrumento normativo. Sin embargo, la propia ley en su artículo 2 profundiza un poco más sobre este tópico de las finalidades de la ley. ¿Qué es lo que se busca con este texto normativo? En primer lugar, incrementar la actividad o la efectividad, mejor dicho, de la actividad del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada, la legitimación de capitales, la corrupción y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Esta es la primera finalidad. La segunda finalidad, reafirmar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad que tenemos en el artículo 115 de la Constitución, el reconocimiento del derecho de propiedad. Claro está, teniendo en cuenta que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícitos no adquieren legitimidad, no consolidan el derecho de propiedad. Y reitero, por este motivo, no pueden gozar de protección constitucional. ¿Y cuál es la tercera finalidad de la ley? Generar las condiciones para que los bienes y efectos patrimoniales recuperados a través de este instituto jurídico sean destinados a el financiamiento de las políticas públicas del Estado venezolano en pro del pueblo y su desarrollo. Entonces, estas son las tres finalidades de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Fortalecer la lucha del Estado contra la criminalidad organizada, legitimación de capitales, tráfico ilícito de drogas, corrupción. Reconocer, reafirmar el derecho de propiedad bajo el entendido de que aquellos bienes que provengan o sean adquiridos con recursos criminosos, recursos ilícitos, recursos derivados de actividades ilícitas, no consolidan el derecho de propiedad y por tanto no pueden gozar de protección constitucional. Y en tercer lugar, generar las condiciones para que estos bienes y efectos patrimoniales recuperados a través de la extinción de dominio sean destinados al financiamiento de las políticas públicas del Estado en pro del pueblo y de su desarrollo, del pueblo venezolano y su desarrollo. Ya conversamos entonces sobre el objeto y la finalidad de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Quiero referirme ahora al concepto
¿qué es la extinción de dominio? Básicamente, la extinción de dominio es una acción judicial, o al menos así lo concibe la ley. Es una acción judicial cuya consecuencia jurídica es la declaración de la titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionadas, vinculadas con actividades criminales, sin contraprestación ni compensación alguna. Aquí no hay contraprestación ni compensación, siempre y cuando la ley, en esto la ley es muy enfática. Aquí se salvaguardan los derechos de los terceros de buena fe. Ya veremos qué se entiende por buena fe o terceros de buena fe. Porque este es el límite a la extinción de dominio, la buena fe de las personas que puedan verse afectadas por la misma. Debo insistir, la extinción de dominio es una acción cuya consecuencia jurídica es la declaratoria de titularidad a favor del Estado de estos bienes y efectos patrimoniales. Pero la extinción de dominio no es una pena, no es una pena. La extinción de dominio está incardinada en el derecho patrimonial, no en el derecho penal. No pertenece al ámbito del derecho penal. Pertenece, reitero, al ámbito del derecho patrimonial. Sin embargo, es un instituto bastante complejo a los efectos o en orden a su aplicación y estudio, por cuanto requiere conocimientos de derecho patrimonial, derecho penal e incluso derecho administrativo. Algún sector la cataloga como un instituto híbrido, porque tiene tres elementos o elementos de estas tres ramas del derecho o del saber jurídico. En mi criterio, es un instituto de naturaleza estrictamente patrimonial y se regula, se rige por los principios de esta rama del derecho. Aquí debemos ser enfáticos que los principios del derecho penal no aplican en materia de extinción de dominio, porque reitero, no es un instituto de naturaleza penal, no es una pena, no es una confiscación, es una acción judicial dirigida contra bienes adquiridos de modo ilícito o destinados a actividades ilícitas, en los cuales no se ha consolidado el derecho de propiedad. Entonces, ya despejada la duda sobre cuál es la naturaleza jurídica de la extinción de dominio, quisiera conversar sobre sus alcances, sobre qué recae la extinción de dominio, sobre qué se aplica. Básicamente, la extinción de dominio recae sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, e incluso derechos de crédito, sobre cualquiera de los bienes descritos en el artículo 8 de esta ley. Este artículo 8, aquí abro un paréntesis, establece un catálogo a título de números clausus de cuáles son los bienes sobre los cuales recae la extinción de dominio, que básicamente son causales, 12 causales de extinción de dominio, independientemente de quién esté ejerciendo la posesión de los mismos, o quien ostente o adjudique el derecho de propiedad sobre aquellos, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, exentos de culpa o de simulación en el negocio, tal como lo dice el artículo 11 de este texto normativo. Bien, quiero aquí hacer énfasis en la naturaleza jurídica, porque se trata de un instituto complejo. Ya cuando la definimos, la conceptualizamos hace minutos, ya mencionamos, adelantamos que es una acción. Y efectivamente, en cuanto a su naturaleza jurídica, es una acción jurisdiccional, es una acción de naturaleza jurisdiccional, real y de contenido patrimonial. Repito, es una acción jurisdiccional, real y de contenido patrimonial.
Por eso se dice que es una actio in rem. Es una acción que está dirigida sobre bienes, sobre cosas, persigue bienes, cosas, no personas. A través de la extinción de dominio no se declara la culpabilidad de una persona o del titular aparente de los bienes o efectos patrimoniales. No, básicamente esta acción está dirigida contra bienes taxativamente descritos en la ley. Entonces, con esto debemos ser enfáticos en su naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la extinción de dominio? Es una acción jurisdiccional real y de contenido patrimonial. De estas consideraciones que he hecho, vamos a caracterizar a la extinción de dominio. Ya lo que hemos dicho nos permite una caracterización de este instituto jurídico. ¿Cuáles son sus características, sus atributos en el derecho? En primer lugar, la extinción de dominio es un mecanismo para la recuperación de bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a actividades ilícitas. A ver, aquí adelanto. La ilicitud de los bienes y efectos patrimoniales puede ser o por su origen o por su destinación. En el primer caso, estamos en presencia de bienes que han sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas, bienes de origen ilícitos. En el segundo caso, estamos en presencia de bienes de origen lícitos, pero que son destinados a la perpetración, a la realización de actividades ilícitas. En el primer caso, por ejemplo, una persona, funcionario público, que comete delito de peculado, se apropia de una cantidad de dinero del Estado y ese dinero lo utiliza para comprar una estación de servicio, para surtir gasolina o gas a vehículos. En este caso, estamos hablando de bienes que provienen de recursos de origen ilícito, que además esa estación de servicio va a generar ganancias. Por eso, por ejemplo, la ley en su artículo 8, numeral primero, habla de bienes que provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas. Este es el ejemplo. La ilicitud de origen. Este es el ejemplo más claro de una ilicitud de origen. Un ejemplo de un bien destinado a una actividad ilícita. Por ejemplo, una casa que sea destinada a ocultar droga, cocaína, por ejemplo. Es una casa que pudo haberse adquirido, en este ejemplo, de modo lícito, pero está siendo destinada a ocultar bienes de naturaleza ilícita, de ilícito comercio de la droga. Es decir, es un bien que está destinado a una actividad ilícita. Es un bien de origen lícito, pero destinado a actividades ilícitas. Entonces, estos dos ejemplos nos grafican claramente eh, la diferenciación entre el origen lícito de los bienes o la destinación ilícita de los bienes. En ambos casos, es procedente la extinción de dominio. Bien, entonces eso es lo que podemos señalar. La extinción de dominio es su primera característica, es un mecanismo para la recuperación de bienes y efectos patrimoniales originados de actividades ilícitas o destinados a estas. Esto está claro en el artículo 1 de la ley. Segunda característica, es de naturaleza civil, no es penal y por tanto no rigen, no aplican aquí los principios y garantías del derecho penal. Es una acción de naturaleza civil. Así lo dice claramente el artículo 11, perdón, el artículo 12 de esta ley en su primera parte. No es una pena. La extinción de dominio no pertenece al derecho penal. No es una institución del derecho penal ni del derecho procesal penal. Es una institución de naturaleza civil. En tercer lugar,
la extinción de dominio se ejerce contra bienes, no contra personas. Repito, la extinción de dominio se ejerce contra bienes, no contra personas. Es una acción in rem, es una acción dirigida contra bienes y efectos patrimoniales. Cuarta característica, las causales de procedencia de la extinción de dominio están taxativamente delineadas en la ley. En efecto, el artículo 8 de la Ley Orgánica sobre Extinción de Dominio establece un catálogo de 12 causales de procedencia de esta acción. El nomen juris en este artículo 8 es bienes sujetos a extinción de dominio. Sin embargo, en estricto derecho estamos en presencia de causales de extinción de dominio. Son 12 causales, es un catálogo de 12 causales elaborado a título de números clausus, número cerrado. Aquí no aplica la analogía, no es un sistema de números apertos, es un sistema de números clausus, un sistema cerrado, donde están taxativamente descritos las causales. Aquí hay que destacar que la extinción de dominio procede sobre estos bienes descritos en el artículo 8, en estas causales, independientemente que hayan sido transmitidas por vía o por conducto mortis causa, se han transmitido a causa de muerte de su anterior titular. Esto tiene que ver mucho con la práctica en Colombia, porque durante un momento histórico, los grandes capos de la droga empezaron a morir. Entonces se decía, bueno, todos estos bienes adquiridos por estos sujetos eh, se transmiten a sus herederos y esto es una forma de legitimar su origen, la transmisión vía mortis causa. No, la regla es que aun y cuando estos bienes o efectos patrimoniales sean transmitidos por vía mortis causa, igual procederá la extinción de dominio. Entonces, esa es su cuarta característica. Una quinta característica que es muy importante es que la extinción de dominio es independiente del proceso penal, es autónoma, es independiente de los procesos penales que se hubieran incoado, que se hubieran activado contra los titulares aparentes, e independientemente de que se haya iniciado o terminado dicho proceso penal. La extinción de dominio es una acción judicial independiente del proceso penal. Puede darse el caso de que un titular aparente esté siendo objeto de un proceso penal, o, perdón, esté sujeto a un proceso penal, esté siendo investigado, esté siendo juzgado por unos delitos considerados como actividades ilícitas a los efectos de esta ley, pero lo que se decida en el proceso penal no va a tener incidencias en materia de extinción de dominio. Reitero, el esquema que ha utilizado o adoptado nuestro legislador es el de la independencia, autonomía de la acción de extinción de dominio. Ella sigue su curso. Puede darse el caso de que el titular aparente haya sido absuelto o sobreseído en la causa penal instaurada en su contra, mas sin embargo puede declararse la extinción de dominio en el procedimiento iniciado a tal efecto que es autónomo del proceso penal, porque puede darse que si este sujeto fue absuelto o sobreseído en la causa penal, pero en el procedimiento de extinción de dominio no logró demostrar la licitud de origen o de destinación de los bienes. Por eso es que se reitera esta característica de autonomía e independencia de la acción de extinción de dominio respecto al proceso penal. Aquí tenemos que resaltar una sexta característica íntimamente vinculada a la anterior. La extinción de dominio se ventila a través de un procedimiento autónomo que está descrito claramente en la ley orgánica sobre extinción de dominio. Es un procedimiento muy simple, es un procedimiento que consta de tres fases: una investigación, una audiencia preparatoria y una audiencia de fondo. Así se ventila en la primera instancia.
y luego existe una segunda instancia a la cual se puede llegar por apelación. Es un procedimiento muy simple, muy sencillo, que a tal efecto regula esta ley. Me recuerda un poco a la estructura del proceso, al procedimiento penal ordinario, salvando las diferencias, porque el procedimiento penal ordinario está dirigido a otras finalidades, es la materialización del derecho penal. En la extinción de dominio, no. En la extinción de dominio lo que buscamos es perseguir bienes a los efectos de declarar la titularidad a favor del Estado de dichos bienes o efectos patrimoniales. Pero sin embargo, ambos procedimientos en su estructura guardan algunas similitudes y en su dinámica. Bien, una séptima característica que tiene que ver con su naturaleza es que su conocimiento y decisión le corresponde a un juez, no le corresponde a un órgano administrativo. La acción de extinción de dominio se interpone ante un juez de la República y éste deberá decidir si la misma procede o no. Es el que va a dictar sentencia. Luego, otra característica muy importante. La acción de extinción de dominio es retrospectiva. Este concepto de retrospectividad fue creado o elaborado en el marco de la jurisprudencia constitucional colombiana. ¿Qué significa esto? No estoy hablando de retroactividad, estoy hablando de retrospectividad, que son conceptos que en la jurisprudencia constitucional colombiana son totalmente distintos. Para poder entender claramente en qué consiste la retrospectividad, tenemos que irnos al artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Extinción de Dominio, que dice claramente lo siguiente. Leo. La acción de extinción de dominio procederá aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieran ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hecho ilícito ocurrió con anterioridad a la entrada en la ley, y ese hecho ilícito fue, o esa actividad ilícita fue la fuente de este bien, o fue el mecanismo para obtener este bien, independientemente que ello haya ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, igual procederá la extinción de dominio sobre ese bien. Esto no es retroactividad, porque no estamos hablando de una ley penal que crea una ley penal que crea un delito, es una ley penal creadora, o una ley penal que le quita el carácter de punible a un delito, es por ejemplo una ley abolitiva, o una ley penal que modifica el tratamiento jurídico de un delito, es decir, una ley penal modificativa. No, esto no son leyes penales, no estamos hablando de leyes que crean, eliminan o modifican tratamientos jurídicos de delito. Estamos hablando de una ley de contenido patrimonial. Otra cosa, ¿por qué se habla de retrospectividad y no retroactividad? Porque en materia de extinción de dominio se entiende, tal como lo dije al principio, que cuando un bien es adquirido de modo ilícito, no consolida el derecho de propiedad. Allí no hay derecho alguno que proteger con garantías constitucionales. Básicamente, se declara la titularidad a favor del Estado porque se entiende que allí nunca se consolidó el derecho de propiedad y por tanto no goza de los atributos del mismo que están reflejados en la Constitución, en el artículo 115 de la Constitución. Con esto hay que ser muy enfático porque muchas críticas que se han enfilado contra la extinción de dominio vienen en este sentido, que no respeta la retroactividad, porque no estamos hablando de una ley penal. No estamos hablando de leyes penales creadoras, abolitivas o modificativas. Estamos hablando de una ley que tiene por finalidad perseguir bienes de origen ilícito. Y cuando hablo de bienes de origen ilícito, me estoy refiriendo a aquellos en los cuales no se consolidó el derecho de propiedad, el uso, goce y disfrute, y por tanto nunca han gozado de protección constitucional. Aquí básicamente lo que se declara es un Estado, se declara la ilicitud, no se constituye un Estado, se declara la ilicitud de origen o de destinación del bien. Bien. Estas afirmaciones, donde caracterizamos a la acción de extinción de dominio, quiero pasar a otro punto que es muy importante tener claro, es muy importante definir,
y es ¿qué se entiende por actividad ilícita? Porque la ley habla de actividad ilícita. A ver, el artículo 5, numeral primero de la Ley Orgánica sobre Extinción de Dominio define qué se entiende por actividad ilícita. Aporta una definición auténtica y que por tanto es vinculante, porque la hace el legislador. ¿Qué se entiende por actividad ilícita? Toda aquella actividad tipificada en el ordenamiento jurídico venezolano contra la corrupción, delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y tráfico ilícito de drogas, es decir, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, aun y cuando no se haya dictado sentencia en un proceso penal. Porque estamos hablando de que la acción de extinción de dominio es un instituto totalmente independiente del proceso penal. Entonces, repito, actividad ilícita es aquella tipificada en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, financiamiento al terrorismo, corrupción, legitimación de capitales y tráfico ilícito de drogas. Eso se entiende como actividad ilícita, es decir, todas aquellas conductas punibles tipificadas en la ley orgánica contra la ley orgánica contra el financiamiento del terrorismo, ley contra la corrupción y ley orgánica de drogas. Esto se entiende por actividad ilícita. Sin embargo, la pregunta es, ¿actividad ilícita solo será aquellas conductas tipificadas como delitos en estas leyes? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el artículo 27 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo dice lo siguiente. Leo. Se consideran delitos de delincuencia organizada, además de los tipificados en esta ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en esta ley. También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por una sola persona de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta ley. Pareciera que este artículo 27 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo abre el abanico a los efectos de determinar qué se entiende por una actividad ilícita, porque pareciera que delincuencia organizada también podría ser una conducta que esté tipificada en el Código Penal o en otras leyes penales especiales. Ya quedará en manos de la jurisprudencia determinar el contenido y los alcances de este concepto de actividad ilícita. Bien, eh, luego, otro concepto que tenemos que tener claro. ¿Qué se entiende por bienes? ¿Qué entendemos por los bienes? Porque hemos hablado del principio de bienes y efectos patrimoniales, pero ¿qué se entiende por bienes y efectos patrimoniales? Aquí el artículo 5, numeral segundo de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio señala lo siguiente, aportando otra definición auténtica en este punto. Dice lo siguiente, se entiende por bienes todas aquellas cosas que puedan ser objeto de propiedad y son susceptibles o sean susceptibles de valoración económica, sean muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, incluyendo acciones, títulos, valores y activos digitales, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas derivadas de dichos activos. Es decir, es bastante amplio el concepto de bien que maneja la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Repito, todas aquellas cosas objeto de valoración económica y que pueden ser objeto de propiedad, sean muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, fungibles o no fungibles, incluyendo acciones, títulos, valores y activos digitales, así como las ganancias, frutos, productos o rendimientos que puedan generar dichos bienes. Sobre todo este universo es que recae la extinción de dominio, porque se entiende que todo este universo de elementos se entienden como bienes a los efectos de esta ley. Bien,
Hay otro punto que es importante también tener claro, y es el concepto de titular aparente. ¿Qué es o qué se entiende por titular aparente? El artículo 5, numeral cuarto de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio aporta otra definición auténtica sobre este punto y se entiende por titular aparente. El titular aparente será toda aquella persona natural o jurídica que invoque un derecho real sobre un bien sujeto a extinción de dominio. Toda persona natural o jurídica que invoque un derecho real sobre un bien sujeto a extinción de dominio. Con relación a los titulares aparentes, hay que puntualizar algo. Si estos no aparecen por mandato expreso de la ley, se les designará un defensor ad litem. Es decir, si durante el proceso de extinción de dominio estos titulares aparentes no aparecen, se le designará por mandato expreso de la ley, concretamente el artículo 17 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un defensor ad litem. O no se sabe quiénes son estos titulares aparentes. En ambos casos, sea que se sepa, pero no comparezcan, o que no se sepa quiénes son esos titulares aparentes, en todo caso, se designará un defensor ad litem. ¿Quién lo hace? El juez de la causa. Bien. Aquí quiero resaltar una clave o una llave para poder tener claridad en el esquema dogmático de la extinción, de la acción de extinción de dominio, que resume en gran medida lo que hemos señalado anteriormente. Y este esquema dogmático de la acción de extinción de dominio viene configurada por tres elementos. El primero, la existencia de una actividad ilícita. Ya dijimos que es una actividad ilícita. Este es el primer requisito o elemento de la actividad ilícita. Segundo elemento de este esquema dogmático, que esta actividad ilícita encuadre en alguna de las causales de extinción de dominio establecidas en el artículo 8 de esta ley. Este es el segundo elemento, la adecuación de la actividad ilícita en la causal de extinción de dominio. Entonces, ya llevamos dos elementos del esquema dogmático de la extinción de dominio. La actividad ilícita, la adecuación de la conducta de esta actividad ilícita en una causal de extinción de dominio. ¿Cuáles? Las que establece el artículo 8 de la ley. Y en tercer lugar, se requiere que exista un nexo, una vinculación entre la actividad ilícita y los bienes. Un nexo o adecuación entre la actividad ilícita y esos bienes. Y concretamente, la actividad ilícita desplegada por el titular aparente. Entonces, estos son los tres elementos del esquema dogmático de la extinción de dominio que recoge todo lo que hemos dicho. Una actividad ilícita, la adecuación de la misma en una causal de extinción de dominio y en tercer lugar, la vinculación entre la actividad ilícita desplegada por el titular aparente y los bienes sujetos a extinción de dominio. Esta es una clave muy sencilla para poder entender el mecanismo de relojería bajo el cual funciona la extinción de dominio. Pero aquí también en este esquema también tenemos que tener claro un concepto clave que ya he mencionado, el concepto de buena fe. ¿Qué se entiende por la buena fe? Porque hemos hablado de la buena fe, ¿qué es la buena fe? La buena fe es el límite de la extinción de dominio, terceros de buena fe, incluso no procede la extinción de dominio cuando se trata de un bien adquirido de buena fe, pero buena fe calificada. Ahora bien, ¿pero qué se entiende por buena fe? Aquí la ley, en su artículo 5, numeral quinto,
la define a la buena fe como toda conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes y efectos patrimoniales a los cuales hace referencia esta ley. Reitero, ¿qué se entiende por buena fe? Buena fe es toda aquella conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico relacionado, vinculado con los bienes y efectos patrimoniales a los que hace mención esta ley. Pero debe ser una buena fe calificada, tal como lo ha dicho claramente la jurisprudencia colombiana. Es decir, aquí el titular aparente tiene que demostrar con pruebas suficientes y bajo los estándares de prueba, en nuestro caso, previstos en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la carga dinámica de la prueba y todos estos aspectos probatorios, que ese bien fue adquirido de modo lícito, que él desconocía el origen ilícito del bien, que él hizo todo lo necesario antes de adquirir el bien para cerciorarse, convencerse de su licitud. Esa es la buena fe calificada. No basta eh, invocar la buena fe o alegar la buena fe. El titular aparente o el tercero en este caso de buena fe, tiene que demostrar que ese bien eh, al momento de ser adquirido, al momento de su adquisición, este sujeto realizó todas las conductas dirigidas a acreditar su licitud. Una buena fe calificada. Reitero, no vale simplemente decir que se actuó de buena fe. Hay algunos aspectos procesales que también quisiera destacar en esta conferencia. En primer lugar, ¿quién es el legitimado para intentar la acción de extinción de dominio? Conforme a los artículos 11, 20 y 28 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el legitimado para intentar esta acción es el Ministerio Público, por mandato expreso de la ley. Artículos 11, 20 y 28. Es el legitimado activo para intentar la acción de extinción de dominio. El procedimiento de extinción de dominio se inicia de dos maneras: de oficio o por denuncia. Estas son las dos vías para activar o iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Sin embargo, reitero, el órgano, el ente, el sujeto legitimado para intentar la acción de extinción de dominio será el fiscal del Ministerio Público. Luego, ¿quién es el competente para decidir o pronunciarse sobre la procedencia de la acción de extinción de dominio? En este caso, un juez de la República, un órgano jurisdiccional. Esto, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Es un órgano jurisdiccional el llamado a conocer y decidir la extinción de dominio. Fundamentalmente en la intervención del juez se limita a dictar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público durante la investigación, realizar la audiencia preparatoria, realizar la audiencia de fondo y dictar la sentencia correspondiente respecto al mérito de la acción de extinción de dominio. Dicho esto, y ya hablando y ya terminando esta conferencia, quiero referirme a esto último, a la sentencia de extinción de dominio. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia que declara la procedencia de la acción de extinción de dominio? En primer lugar, primer efecto o primera consecuencia jurídica, se declara la titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales obtenidos ilícitamente o destinados a actividades ilícitas. Pero cuando estoy hablando de bienes y efectos patrimoniales, estoy hablando de bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas que provengan de actividades ilícitas o sean destinados a actividades ilícitas. Así lo dispone expresamente el artículo 12 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Segunda consecuencia jurídica. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, cuando la acción es declarada procedente, declarada con lugar, el juez declarará la nulidad de todos los actos y contratos que dieron lugar a la adquisición de estos bienes sujetos a extinción de dominio, afectados por el proceso de extinción de dominio. El juez, en este caso, declarará la nulidad de los actos, contratos, los negocios jurídicos mediante los cuales se adquirieron estos bienes. Entonces, estas son las dos principales consecuencias jurídicas, reitero, de la declaratoria de procedencia y la acción de extinción de dominio. La declaratoria de titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales obtenidos de modo ilícito o destinados a actividades ilícitas. Es decir, bienes y efectos patrimoniales mencionados en esta ley y sujetos al procedimiento de extinción de dominio. Segunda consecuencia jurídica, se declara la nulidad de los contratos, negocios jurídicos, actos jurídicos, etcétera, mediante los cuales se adquirieron estos bienes y efectos patrimoniales. ¿Quién decide todo esto? El juez en su sentencia. Estas dos consecuencias jurídicas, reitero, proceden, derivan de la sentencia que dicta el juez de extinción de dominio, declarando procedente dicha acción conforme a alguna de las causales expresadas en el artículo 8 de esta ley. Por último, ¿cuál es el destino de los bienes? Porque al principio mencionamos, esta ley tiene por finalidad identificar, localizar y recuperar bienes adquiridos ilícitamente o destinados a actividades ilícitas. Entonces nos corresponde ahora determinar cuál es el destino de esos bienes, para qué se van a usar. El artículo 48 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio nos habla claramente del destino de los bienes. Estos bienes declarados en extinción de dominio podrán ser enajenados por el Ejecutivo Nacional o conservados en su patrimonio para destinarlos a la actividad administrativa. Reitero, estos bienes declarados en extinción de dominio pueden ser enajenados por la República o conservados por el Ejecutivo Nacional o conservados por este a fin de destinarlos a la actividad administrativa. Es importante este tema y reiterar que estos bienes declarados en extinción de dominio comportan que en ellos nunca se consolidó el derecho de propiedad. Nunca se consolidó el derecho de propiedad. Básicamente aquí se declara una situación ilícita preexistente. Por tanto, reitero, no estamos en presencia de una confiscación, no estamos en presencia de una pena. Aquí estamos en presencia de la declaratoria de un estado de ilicitud preexistente, conectado con la retrospectividad, porque el supuesto de hecho que pudo dar lugar a la extinción de dominio pudo haberse configurado, pudo haberse realizado antes de la entrada en vigencia de la ley. Por eso se habla de retrospectividad. Aquí la jurisprudencia colombiana es muy enfática en el concepto de intemporalidad de esta declaración. Asimismo, el artículo 48 desarrolla el destino de los bienes. Cuando estos bienes no son enajenados, sino que los conserva el Ejecutivo Nacional, el patrimonio público, pueden ser destinados a tres finalidades, bueno, cuatro finalidades. Primero, financiar el funcionamiento del sistema de protección social y realización de los derechos humanos de la población venezolana. Esta es la primera finalidad. Segunda finalidad, garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos de calidad. Tercera finalidad, recuperar y mantener la infraestructura pública. Y en cuarto lugar, apoyar la dotación y fortalecimiento de los organismos de seguridad ciudadana, combate contra la corrupción, la delincuencia organizada e incluso los órganos que
intervienen en todo lo que tiene que ver con la extinción de dominio. De la cuarta finalidad. Aquí la ley crea un órgano administrativo que se denomina eh, Servicio de Recuperación de Bienes. Es un órgano administrativo encargado de todo lo que tiene que ver con este proceso de recuperación de bienes y que tiene una intervención marcada en el procedimiento de extinción de dominio. Es un organismo administrativo eh, cuya función, cuya finalidad se centra esencialmente en la recuperación de estos bienes y efectos patrimoniales y administración de estos bienes. Entonces, reitero, los bienes y efectos patrimoniales declarados en extinción de dominio pueden ser enajenados por el Estado o pueden ser conservados, pasan a formar parte del patrimonio público a fin de cumplir con estas cuatro finalidades que acabo de mencionar, que básicamente tienen se resumen es en el perfeccionamiento de las políticas públicas del Estado en pro del desarrollo del pueblo venezolano. Bueno, con esto finalizo la conferencia. Es todo. Muchísimas gracias por su atención.